sábado 16 de abril, por la mañana, murió una incansable defensora de los derechos humanos, doña Rosario Ibarra de Piedra. Lamentablemente, murió sin conocer el paradero de su hijo Jesús, motor de su movimiento Eureka, organización de padres y madres buscadoras de hijos desaparecidos por el poder y la delincuencia. Un poder falto de autocrítica que no resistía la opinión de muchos como Jesús, o como muchos jóvenes reprimidos y asesinados en Tlatelolco en 1968 y 1971, que solo querían una mayor apertura democrática, una mejor economía y mejores condiciones económicas para todos. En pocas palabras, un México sin mentiras y con más igualdad, como bien lo dijo Luis Donaldo Colosio antes de ser asesinado. Rosario Piedra fue una pionera en la defensa de los derechos humanos en México. Su lucha fue de gran importancia para que mujeres y padres de familia se empoderaran y crearan organizaciones buscadoras en un país en el que las desapariciones son la constante y la omisión de las autoridades para encontrarlos se ha vuelto una lamentable normalidad. En noviembre de 2021, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, reconoció ante el grupo de expertos del Comité para la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas que México enfrentaba una crisis humanitaria en materia de desaparición de personas, considerada una herencia muy dolorosa derivada de anteriores gobiernos, a los cuales se enfrentó doña Rosario y muchas madres más. De acuerdo con Alejandro Encinas, la cifra de desaparecidos ha rebasado hasta el 2021 las 90,000 personas, una cifra escalofriante. La guerra sucia, la guerra contra el narcotráfico que han llevado a cabo gobiernos y políticos, caciques y delincuentes durante muchos años, se convirtió en una guerra contra la sociedad mexicana y contra las ideas de cambio pregonadas por jóvenes, como bien quedó el ejemplo de Jesús y los jóvenes de Ayotzinapa. La omisión de las autoridades en la búsqueda de jóvenes como Jesús Piedra llevó a doña Rosario a involucrarse en la política, como cuando en 1988 participó en las elecciones presidenciales con el afán de apoyarse en el poder para continuar su lucha. También fue legisladora por el PRD para continuar su búsqueda. Ella fue una de las luchadoras que pavimentó el camino para un cambio de gobierno verdadero en nuestro país. En lo personal, conocí más a fondo a esta luchadora incansable en la etapa en la que surgió el Movimiento Zapatista de Liberación Nacional. Su cercanía con los protagonistas de este movimiento, debido a su prestigio, honradez y sensibilidad, le permitieron apoyar la reivindicación de los derechos y la cultura de los pueblos indígenas de México. Ese fue uno de sus aportes para visibilizar la marginación, el racismo y el abandono que padecen los pueblos mexicanos. Recuerdo que en ese entonces abrió su corazón y acogió al subcomandante Marcos, a quien le llegó a decir hijo, de acuerdo con un testimonio del mismo subcomandante, cuando con un equipo del noticiero en el que trabajé, fuimos a la selva chiapaneca a entrevistarlo en el año 2000. En alguna reunión en su departamento de la colonia Condesa, con mucho dolor, aunque aparentaba jocosidad y alegría al contar las cosas, con su tono norteño, como siempre fue, nos contó cómo fue la separación de su pareja, el doctor Piedra. Un día le dijo, alguien debe seguir buscando a Jesús, y dividieron sus vidas. Él se dedicó a trabajar para sufragar los gastos y ella salió de su casa para seguir buscando a su hijo, una tragedia que partió
endosa la familia. Es necesario reconocer el doloroso camino de doña Rosario, porque al hacerlo reconocemos y visibilizamos la lucha de muchas personas y organizaciones dedicadas a buscar a sus desaparecidos. Que sus ideales sigan siendo un motor para aquellos que continúan la búsqueda y la justicia para sus familiares. Vivos se los llevaron y vivos los queremos.